Y para conocer de primera mano los cambios que se avecinan a nivel de la educación y de su estructura formal, ya está con nosotros y recibimos con muchísimo gusto a Robert Silva, quien es el designado presidente del CODICEN. Un gusto tenerte nuevamente aquí en la mesa de Informe Capital. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bien, realmente para nosotros es importante tu presencia porque la educación es uno de los temas centrales que ha estado en la campaña, que ha estado en los últimos años en el interés de muchas personas, si bien que a veces se desplaza como lo importante, ¿no? Pero, Robert, ¿cuándo vas a asumir? Porque yo recién dije el 1 de marzo, después te pregunté porque no va a ser el 1 de marzo que asumís como presidente del CODICEN, porque requerís la venia del Senado. Que no tiene la mayoría absoluta, en este caso, las mayorías especiales la mayoría especial, para otorgar la venia a quienes vayamos a ocupar cargos en los directorios de las empresas públicas, de los entes autónomos, servicios descentralizados. ¿Cómo se está trabajando eso? Bueno, en realidad ese es un tema político que lo estará manejando el gobierno y el presidente electo con su círculo, digamos, de confianza. Nosotros lo que sí estamos es conversando y trabajando a través de distintos encuentros con el futuro ministro de Educación, el doctor Pablo da Silveira, con el cual nos une un vínculo anterior a estas circunstancias que nos van a poner a trabajar en conjunto por la educación del país, y estamos pensando en aquellas cuestiones que parecen fundamentales de articulación, de coordinación, de acciones a futuro, en la órbita propia del Ministerio de Educación y en la órbita propia de la Administración Nacional de la Educación Pública, en un contexto donde lo hablábamos hace un rato, tú sabes y la audiencia lo sabe, que nuestra estructura organizacional es diferente a la de cualquier país del mundo. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación y Cultura con determinadas potestades y por mandato constitucional tenemos una ANEP, que es como la gente nos conoce, la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública, que es un ente autónomo que tiene autonomía técnica y autonomía funcional. Con organismos desconcentrados, primaria, secundaria, formación docente y UTU, para decirlo de manera sencilla, pero que eso va a cambiar. Pero antes de entrar en esos cambios de gobernanza, digamos, de la educación, que es un tema central y que hay muchos docentes que están mirando eso, yo te pregunto primero, ¿cómo estás avanzando en la transición? Algo que tú ya conocías por lo menos porque ya te venías desempeñando como consejero electo por los docentes. Yo estuve 3 años y medio, un poco más. Yo asumí en febrero del 2016 y estuve hasta julio del 2019 en la función de integrar el CODICEN en representación de maestros y de profesores, con un grupo muy lindo, muy plural, muy profesional, con mucho foco en el interior del país, que yo soy una persona del interior y creo que al Uruguay le resta mucho avanzar en la materia de efectiva descentralización, de que haya igualdad de oportunidades para todos y sobre todo para los del norte del Río Negro. Y estaba trabajando muy bien, además fui algo así como 9 años, una cosa así, secretario general de secundaria y de CODICEN. Entonces la estructura de gobernanza y las cuestiones vinculadas a la gestión institucional de la educación las conozco. Te va a ser más fácil que en otros lugares, digamos. No, sí, a ver, voy a mi tema. Claro. Voy al tema que he optado, además soy docente de profesión, estuve en el aula hasta julio del año pasado, también que renuncié para ser candidato por el Partido Colorado. Entonces, conozco el tema, conozco muchos actores y eso creo que nos va a ayudar muchísimo. Y tengo una muy buena relación con las autoridades actuales, con las cuales conviví ese periodo. En el acuerdo o en el desacuerdo generamos un vínculo de respeto profesional y de valor por la divergencia, ¿no? Lo dijo además Neto tras el encuentro que ustedes tuvieron como el primero de la transición, hablando de, a ver si lo tengo las palabras, pero justamente diciendo, bueno, un hombre de la casa cuando estuvo en el CODICEN electo por los docentes y trabajó con lealtad institucional, ¿no? ¿Valorás la gestión que se hizo? A ver, yo creo que nosotros con Neto generamos ese vínculo como con los otros consejeros. Cuando discrepamos. Yo creo que la vida se trata de eso. Y cuando uno tiene que construir, y máxime, cuando tenés que construir una cuestión cualquiera sea en el ámbito de nuestra vida, pero cuando se trata de una política pública que afecta a todos los uruguayos, que afecta al país
en su conjunto, vaya si será importante administrar las diferencias y en particular saber que tenemos posiciones diferentes, porque venimos de lugares distintos, porque vemos algunas cosas de manera distinta, pero en definitiva podemos lograr acuerdo poniendo o priorizando aquellas cosas que nos unen más que las que nos dividen. Y con el equipo del CODICEN lo logramos y votamos la enorme mayoría de las cosas en conjunto. Cuando en Compromiso por el País, que es este acuerdo programático de la coalición multicolor previo a el balotaje, se señala que el país enfrenta una emergencia educativa y si no consiguen revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, el problema se complica. ¿Cuáles serán las primeras medidas que tenés pensado impulsar una vez se apruebe la venia y ocupes el cargo? Bueno, creo que esto se trata de un trabajo cooperativo y colectivo con todas las comunidades educativas, con los docentes, con los funcionarios, con las familias. Resulta bien importante, y yo lo he dicho muchas veces y te lo digo a ti, yo creo que nosotros como sociedad no podemos resignarnos a muchas realidades que nos ponen en evidencia un sistema absolutamente fragmentado, carente de articulación. ¿Pero es emergencia educativa? Yo creo que sí, en la medida que a un niño que nace en un determinado contexto en el país, tú le estás condicionando su futuro y su porvenir porque no tiene las mismas oportunidades que el que nace en otro contexto. Y eso hoy por hoy en nuestro sistema educativo está pasando. ¿Esto quiere decir, yo lo digo siempre, que no se ha hecho nada hasta ahora? No. Esto quiere decir que queda muchísimo por hacer y que podíamos haber hecho más, porque nosotros no podemos resignarnos a la inequidad que existe en la interna de nuestro sistema educativo y tenemos que luchar por la justicia. Bien. Y como dice una autora, y con esto redondeo te digo, mirá, que nuestro origen no sea nuestro inexorable destino, que podamos dar oportunidades, como la que tuvimos muchos de los que estamos acá. A ver, yo vengo, y lo he dicho con orgullo, y lo digo con orgullo legítimo, vengo de una familia de trabajadores de Tacuarembó que la luchó siempre. Y esa familia de trabajadores me dijo, mire, la educación es la herramienta que usted tiene para poder salir adelante. Y creo que también en eso tenemos que trabajar, porque hay muchos sectores que eso no lo ven como una posibilidad. Robert, ¿y cuál va a ser la primera medida? Me imagino que ya la tendrás. A ver, nosotros tenemos un conjunto... Más allá de que sea un trabajo colaborativo, claro, cooperativo... Un conjunto importante de medidas que creo que pasan fundamentalmente por desarrollar una política nacional docente que nosotros vamos a... Tú sabes que nosotros, los que vayan a asumir, ¿no? Yo siempre digo, yo como abogado por defecto profesional, hasta que no vea, de formación profesional, ¿no? Hasta que no vea que la venia está dada y el tema está, me gusta hablar en condicional. Es decir, estoy propuesto para ahí, junto con el doctor Gavito y otros colegas que se irán a sumar al equipo. Creo que lo importante que nosotros tenemos que proyectar durante el 2020 es ese conjunto de acciones. Hay una cuestión que el país tiene un debe, que para mejorar los aprendizajes, para mejorar esa inequidad, para mejorar la cuestión vinculada a la culminación de ciclo fundamental, que es el desarrollo de una política nacional docente. Al docente como actor protagónico de un sistema educativo cuya centralidad es el niño. ¿Y eso cómo se hace? Mira, ¿cómo se describe, digamos, qué va a cambiar de lo que conocemos? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la formación inicial. Nosotros hay algunos avances realizados, hay un proceso que se ha venido trabajando desde hace unos años, lamentablemente no se ha concretado, tenemos una muy mala formación inicial, nosotros tenemos que desarrollar en nuestros docentes, en nuestros maestros, nuestros profesores... Formación inicial en magisterio. Formación inicial, cuando vos estudiás para tener el título de maestro, para tener el título de profesor, tenés que desarrollar competencias propiamente cognitivas, pero tenés que desarrollar competencias tecnológicas, tenés que desarrollar competencias socioemocionales, tenés que formar de una manera multifacética a los docentes y tenemos que en definitiva también trabajar por transformar la formación permanente, que hoy hay subsistemas que no la tienen, aquello que tú haces. Tú sos una profesional, seguramente tenés muchísimas instancias de desarrollo profesional a las cuales acudís y llevas adelante. Eso hoy por hoy en secundaria y en UTU no sucede prácticamente. Y lo otro, y con esto redondeo, que en el marco de esa política nacional docente, es lo que tiene que ver con la carrera. Hoy por hoy en la antigüedad es el factor preponderante.
Los docentes han sido consultados, lo han dicho, quieren que exista estímulo, que exista motivación, hay que motivar al docente, hay que darle un premio y un estímulo a su formación, a su desempeño. No da lo mismo ir viviendo e ir ascendiendo. Y lo mismo la estabilidad. Creo que hay que generar comunidades educativas en un marco de acuerdo con las familias. Bien, ¿se va a cambiar entonces que la elección de horas docente por lo general, por lo menos a nivel de secundaria, sea de 2 años o más? ¿Esto lo piensan lograr porque no se logró? No se logró porque faltó voluntad política para hacerlo. A ver, yo lo propuse siendo consejero de Codicen que se llevara adelante. La enorme mayoría de los profesores de secundaria y de UTU queremos estabilidad. Yo te pregunto a ti como profesional, que un día estuvieras acá, otro día en otro canal, otro día en otro, un día informativo en la mañana, un año informativo en la tarde, según cómo te posiciones. Bueno, pero a ver, pero no, lo entiendo perfecto. Tenés que tener una estabilidad mínima que te permita en un marco de reglas de juego claras establecidas. Bien. Nosotros acá lo que tenemos que tener bien claro, que todos esos cucos que algunos actores institucionales durante la época electoral haciendo proselitismo pusieron sobre la mesa. Y ahora también vamos a, con nuestro accionar, a dejarlo de lado. Miren, no se van a afectar derechos de docentes, no se van a vulnerar derechos adquiridos. Sí, vamos a tratar de llevar adelante las transformaciones como la que tú planteas, que es fundamental. Bien, quiero pasar rápido por algunos temas porque son muchos y interesan. En el acuerdo programático se destaca el fortalecimiento del rol del Ministerio de Educación y Cultura como institución responsable de política educativa. ¿Cómo se va a articular con la ANEP, que hoy es un organismo que es independiente, autónomo, ¿no? Del Ministerio? Yo creo que lamentablemente el Ministerio de Educación y Cultura no ha cumplido el rol que tiene que cumplir en el país. Esto quiere decir que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que gestionar, administrar o como se le quiera llamar las escuelas, los liceos, las UTU. No, porque no le compete, porque eso es una competencia de la ANEP. Pero sí el Ministerio de Educación y Cultura, que es el responsable de la política educativa del país, tiene que cumplir un rol que solo él puede cumplir, que es un rol de responsabilidad política en la medida que articula, en la medida que coordina, en la medida que complementa, en la medida que elabora un plan nacional de educación que parece fundamental. Eso va a ser del Ministerio y no de la ANEP. No, pero además el Plan Nacional de Educación tiene que ser comprensivo de todos los niveles educativos. La ANEP tiene los no universitarios y ojalá podamos trabajar para una formación docente universitaria que nos hemos comprometido a hacerlo. ¿Pero quién va a mandar? ¿El Ministerio o la ANEP? A ver, acá no se trata de mandar, acá lo que se trata es de ejercer las competencias que tiene. Si mañana el Ministerio de Educación y Cultura quiere interferir en competencias que le son propias de la ANEP, a través de su órgano que es el CODICEN, tendrá que dialogar con el Ministerio. Pero acá tiene que haber lo que hoy no existe, que es una política nacional en materia educativa, una articulación y una coordinación entre la Universidad de la República, la UTEC, la ANEP y la educación universitaria y no universitaria privada, que también existe y que constituimos entre todos los actores del sistema educativo. Cortito, ¿cómo van a quedar integrados los consejos desconcentrados que en principio van a desaparecer para convertirse en direcciones generales? Nosotros pasamos de la lógica de... Hay un problema de articulación y coordinación en la interna de la propia ANEP. Nosotros hay una propuesta sobre la mesa de salir de la lógica de múltiples consejos para pasar a la del Consejo Único, integrando a los subsistemas educativos, esto es a primaria, secundaria, UTU y formación docente, manteniendo a los consejeros docentes con voz y con voto en una... Con voz y con voto, eso es un cambio, ¿no? Sí, es un cambio. El primer cambio es mantener a los docentes, a los representantes electos por los docentes. Siempre digo que todos somos representantes de los docentes, ¿no? Independientemente de la forma en la que estemos. Pero hay algunos que fuimos, yo hasta julio, ocupaba un lugar electo por los docentes. Entonces eso se mantienen con voz y con voto en la lógica de un consejo único con subsistemas educativos que van a tener un director general, un subdirector. Pero pierde independencia cada consejo, ¿no? No. Acá lo que cambia, ¿sabés qué es? Que eso a veces es una confusión y es difícil de explicarlo. Cambia la forma de gobierno. Tú pasás de una forma de gobierno colegiada a una forma de gobierno unipersonal. Pero las competencias siguen siendo las mismas, sin perjuicio de que haya algún ajuste para mejorar esa articulación y esa coordinación. Hablando de otra de las propuestas, la extensión del tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables del país es otro de los desafíos y propuestas que tenían en este acuerdo programático. Esto me imagino que se debe hacer con extender horas docente o contratando más docentes o requiriendo más edificios. Sí. ¿Cómo se va a financiar esto? ¿Esa es la idea? A ver, yo creo que nosotros tenemos la extensión del tiempo pedagógico. El Uruguay tiene ejemplos muy buenos.
que lo construyó a través del tiempo, que son las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo extendido. Claro, pero hoy a veces no se ha podido ampliar, pregunto, por esas un tema escuelas económico. de doble, y de doble escuelas que son de mañana y de tarde, doble turno. Las escuelas comunes, que son de 4 horas. 4 horas en la matutina o 4 horas en el vespertino. Por eso, ¿cómo se va a hacer? Yo creo que nosotros ahí tenemos que trabajar fuertemente por una coordinación con otros actores sociales. Yo me imagino en las cuestiones, sobre todo de las escuelas de contexto, las escuelas Aprender, que están en las zonas más vulnerables del país. Ahí me imagino una articulación con el INAU, trabajando con los distintos servicios que el INAU tiene, con los clubes sociales, con organizaciones gubernamentales. ¿Y la idea es extender a una hora de 4 a 5, de 4 a 6 horas? A ver, no lo hemos pensado en cuanto a la extensión propia, así como tú lo planteas. Sí, lo que creo es que hay que desarrollar un trabajo articulado y coordinado con esas organizaciones no gubernamentales, con el INAU y con otros actores sociales, para que a contraturno se desarrollen otro conjunto de actividades. Y también continuar con la política del tiempo extendido o del tiempo completo en la propia administración de la educación. Está demostrado que es bueno, porque además del tema propiamente educativo, hay cuestiones de convivencia, hay cuestiones de socialización, hay cuestiones de alimentación, hay cuestiones de atención médica, hay cuestiones de cariño, de amor. ¿Y eso va a ser que a veces en son todas las escuelas o básicamente en los sectores más nosotros carenciados? Creemos que hay una política que se comenzó, tuvo un origen en la Escuela Brasil, que es la política de escuelas de tiempo extendido, que está para los sectores de clase media, por llamarlo de alguna manera. No están en los contextos vulnerables propiamente dicho, y el tiempo completo que está pensado para quintiles 1 y 2, en un marco de evaluación de esas políticas, porque si tú te pones a pensar, las escuelas de tiempo completo son del año 98, y ha pasado muchísimo tiempo desde ese momento, y creo que esta discusión, por eso nosotros vamos a dar ante los momentos de desafíos que el mundo vive, que la sociedad vive, la educación no puede estar ajena a ello. Y vamos a dar fuerte impulso al planeamiento educativo. Bien, 30 segundos porque ya tenemos que cerrar. Con respecto a educación media, que es uno de los temas quizás más complejos, ¿no? Que lo dijo esta administración y, bueno, no pudo cumplir las metas que se había propuesto. ¿Cómo apuntan? Hay que cambiar. A ver, acá hay que tener mente amplia. A ver, 30 segundos. Yo te pregunto a vos y le pregunto a la audiencia. ¿El liceo que van nuestros jóvenes es el liceo del siglo XXI? ¿O sigue siendo el liceo propedéutico? Aquel liceo que era pensado como un paso intermedio hacia el estudio terciario, estudio universitario, sin un fin en sí mismo. Claro, ¿y qué cambio veremos? Y bueno, el cambio que veremos es un necesario cambio en cuanto al modelo educativo como tal, que incluye, el modelo incluye las prácticas de enseñanza, incluye la motivación y las propias cuestiones vinculadas a lo curricular, incluye al trabajo a través de proyectos, incluye al estímulo a la creatividad, a la innovación, y todo eso va alineado a un cambio general que hay que hacer en la educación a través de esa política general docente de la que hablaba y también a partir de un cambio de modelo que va a ser significativo e importante y que nosotros pensamos poder desarrollarlo. Tendremos que definir si va a ser en su conjunto, si va a ser a través de experiencias o propuestas piloto, que lo iremos extendiendo. Con lo difícil que fue aplicar algunas cuestiones del plan Ceibal, me imagino que va a ser un cambio de modelo tan profundo. No va a ser fácil, pero tenemos que abrir la cabeza a la discusión. La mayoría de los docentes queremos discutir cosas nuevas. No queremos la oposición por la oposición misma. No queremos defender más el statu quo. Miren, nosotros, como tú lo dijiste, Pilar, tenemos problemas importantes. Hay una regla número 1. Si tú seguís haciendo lo mismo, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Tenemos que dar un cambio. ¿Quiere decir cambiar por cambiar? No, discutamos, generemos ámbitos de debate, de diálogo, pero tomemos decisiones, que es lo que la educación le está faltando. Robert Silva, bueno, espero tenerlo nuevamente en esta mesa cuando asuma. Bueno, acá vamos a estar. Yo creo que vamos a necesitar mucho de ustedes, porque la importancia de una transformación educativa radica en que todos tomemos conciencia de la misma. Y ustedes cumplen un rol protagónico y fundamental. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.